Bueno, y estamos listos para hablar de un tema que les habíamos prometido en las 3 gracias y me encanta porque es crear conciencia. A veces le tenemos miedo a las cosas cuando no hay conocimiento. Y cuando uno habla de donación de órganos o de tejidos, uno dice, ay no, ¿será que hay un tráfico de órganos por detrás? Y donde yo diga que voy a donar, entonces de pronto muero accidentalmente. No más películas ni series, por favor. Pero sí es un tema que creo que es la responsabilidad de todos. Salvar una vida cuando uno entiende que ya la de uno ya tuvo su tiempo en la tierra y poder dar esperanza a otras personas, yo creo que es algo maravilloso. Ya está alguien con nosotros, que además es un hombre gran conocedor del tema, está Eneider Montoya Berrío, director técnico científico del Banco de Ojos de la Cruz Roja Antioquia. Y tan joven. Bienvenido. Ese título está muy grande y la edad no parece. Bienvenido, Eneider. Muchas gracias por el espacio. Un placer estar acá con ustedes. Porque es importante crear conciencia de la donación de órganos. Este es uno de los mejores actos y lleno de bondad que le podemos dar a otra persona, ¿cierto? Y ese es ese regalo de vida como tal que le podemos dar a alguien más, siempre de manera pues desinteresada. Sabemos que obviamente pues cuando ya nosotros pasemos pues a otro plano, pues todos estos órganos y tejidos se van a perder en un instante. Entonces qué bonito darle esa segunda oportunidad, mejorarle esa calidad de vida a alguien más que lo necesita, está pasando por un mal momento. Además porque la lista es muy grande, ¿no? Sí, yo le iba a preguntar Exacto. precisamente cuántas vidas podrían salvarse a través de la donación de órganos, entendiendo, por ejemplo, si Una sola persona. Una sola persona, ¿cuántas vidas podría salvar? Perfecto, con una sola persona que done sus órganos y tejidos podría ayudar hasta 55 personas. 55 personas. Ajá. Es muy bonito acto y es impactar de manera positiva en la vida de todas estas personas. No saben la alegría que igual estas personas llevan esperando un montón de tiempo en estas listas de espera y hay muchísimas personas, o sea, por cada tejido y órgano, ¿cierto? El tejido que nosotros manejamos como tal en el Banco de Ojos de la Cruz Roja Colombiana es las córneas como tal, ¿cierto? Y en este momento en la lista de espera está alrededor de 660, 670 personas en espera de este tejido. ¿Uno cómo se hace donante de órganos? ¿O por principio o por ley todos los colombianos somos, digamos, candidatos a ser donantes de órganos? Claro que sí. En el momento hay una ley que es la ley 1805, desde el 2016 está en rigor. Esta ley lo que dice es que todos los colombianos somos un donante potencial, ¿cierto? Se hizo como tal para ayudar a todas estas personas que están en esa lista de espera. Entonces ya por ley somos donantes, ¿sí? Pero ya no hay que aportar igual, carne ni nada. Exacto, pero igual, o sea, no está de más. En la página del Instituto Nacional de Salud hay un apartado donde dice quiero ser donante. Esto con el fin de inscribirnos, que quedemos en una base de datos que después nosotros consultamos en el momento de atender pues todo este tipo de alertas y verificar si esa persona en vida dio su voluntad anticipada, se hace como mucho más fácil nuestra labor. Sobre todo porque los primeros minutos son indispensables para lograr precisamente tener esos órganos de Exacto. poder para estos casos, pues el tiempo está en contra de nosotros, ¿cierto? Porque a partir del fallecimiento, pues los tejidos se van deteriorando y mientras más rápido pues sea la captación de estos tejidos, pues la calidad de ellos va a ser muchísimo mejor. Eneider, cuando uno habla de donación de sangre, uno dice hay que cumplir con estas características. Cuando se habla de donación de órganos y tejidos, ¿también hay que cumplir algunas características? Sí, es igual de rigurosa la de sangre. Compartimos pues como muchos aspectos de ellas inclusive pues adicional a este sería la causa del fallecimiento. ¿La edad es importante o no importa el tema de la edad? Ahora Claro que decías sí. de las córneas, por ejemplo, las personas que somos miopes, como tú, como yo, ¿podemos donar? Claro que sí. Hay enfermedades del ojo que son pues aparte de la córnea, ¿cierto? No tiene nada que ver la córnea con ello. Como nosotros miopes no tendría ningún problema en donar sus córneas porque el problema ya es de una parte más adentro del ojo. La córnea estaría perfecta. Perdón, Eneider, pero mejor dicho, ¿qué personas pueden donar órganos y quiénes no pueden donar órganos? Como tal, o sea, como te digo, son un montón de contraindicaciones y requisitos. Ya, o sea, lo primordial es que la persona haya tenido como esa voluntad, ¿cierto? De que no sea obviamente una enfermedad infecciosa que se pueda transmitir, sería como lo más importante. Ya nosotros en el momento pues de evaluar el posible donante, ya entraríamos obviamente a mirar si sí. ¿La edad es un requisito? Sí,
Esto va más que todo es por la calidad de los tejidos y órganos, ¿cierto? Mientras uno envejece, obviamente tus órganos y tus tejidos se envejecen contigo y no son de la óptima calidad pues, que se necesitan. Entonces, en el tema de nosotros, de córneas como tal, está hasta los 75 años. Obviamente a los 75 años ya es un tejido que ya está un poquito pues, desgastado y obviamente va a servir a personas de esa misma edad o edad superior. ¿Y en los otros órganos? ¿Hasta qué edad? En órganos como tal no se está estimando edad, ¿cierto? Por la necesidad que hay, porque hay personas obviamente de todas las edades en estas listas de espera. Yo ahorita mencionaba algo y es que hay un temor infundado que no sé de dónde viene, como que, ay no, el tráfico de órganos. No es que si me pongo en esa lista, después un accidente y algo, y entonces, claro, es que yo estaba en esa lista. O sea, ¿cómo desmitificar este tema? Porque creo que es un tema de conciencia. Que yo creo que más allá que eso, sí existe tráfico de órganos, pero es porque la gente no dona. Entonces, desafortunadamente, ese tipo de cosas se aprovecha la gente que quiere hacer daño. Bueno, te cuento, entonces en nuestro país es muy difícil de que pase, ¿cierto? Todo está tan controlado y es muy riguroso todo lo que se hace que es casi imposible de que esto porque a una pues, llegue clínica no va a pasar. llegar, vea, yo llegué con este corazón y se lo van a poner. Obvio. Exacto, o sea, No, es que no sería primero, ni siquiera médicamente posible, o sea, son más fantasías y más temores cosas que la infundados gente- es que la gente ignorancia. extrapola todo lo que ve en las series, Sí. películas, todo lo lleva a la realidad y no es tan fácil hacerlo, o sea, para poder sacar un órgano, preservarlo y poder dárselo a alguien más, Eso es o sea, toda una tecnología. es demasiado proceso el que hay atrás de todo eso, ¿cierto? Muchos exámenes, los órganos son de compatibilidad, entonces tiene que ser compatible con esa persona, no es que saque un corazón y se lo puedo colocar al que sea, no, eso no se maneja así, tiene que tener una compatibilidad de la persona a la que va. Aparte de eso, los especialistas, porque no cualquiera está en capacidad obviamente de extraer un órgano y ir a colocarlo, y una persona que está capacitada para esto obviamente no se va a prestar pues para ese tipo de cosas. Una persona que ha estudiado toda su vida para hacerlo, pues no se va a tener como ese riesgo de hacer una cosa por debajo de ley que igual lo va a afectar en un futuro. Entonces acá todo está muy normatizado, que es casi imposible de que se presente. ¿Cómo es el proceso también como de la captación, de la decisión, digamos, y de la asignación de los órganos que se obtengan? Porque entendemos que hay una lista muy grande de espera siempre, entonces, ¿cómo es que se hace para priorizar? A veces no están en la misma ciudad o en el mismo lugar. ¿Cómo funciona eso en nuestro país, en Eider? Bueno, las listas de espera las maneja el Instituto Nacional de Salud por medio de Red Data, ¿cierto? Ya todas las personas que necesitan un órgano, que ya pasó pues por ese conjunto de especialistas que lo pusieron en la lista, quedan ahí como por prioridad, se da prioridad a la gente en el tejido especial mío, ¿cierto? De córneas, se le da prioridad como tal a las personas, por ejemplo, que solamente tienen un ojo, único ojo, y están en riesgo de pérdida del otro, pues esa persona obviamente tiene que estar Hay como unas punta, calificaciones. en punta, porque esa persona pues tiene mucho riesgo de poder quedar ciego. Entonces, obviamente, esa persona quedaría en punta de lista y se prioriza. Y te pregunto, todas las personas, los receptores, digamos, tienen que pertenecer a algún tipo de régimen de salud en especial, o sea, funciona tanto para quienes están cubiertos por la salud pública como por sistemas de salud privado. Claro que sí, eso es uno de los mitos también que hay que desmitificar en este momento, que piensa que porque la persona tiene plata o tiene prepagada, pues es mucho más fácil llegar a ser el primero en lista, y esto no tiene nada que ver si tenés ISBEN, si tenés prepagada, si tenés dinero, no tenés dinero, no. Es más por la prioridad de la necesidad. Prioridad, gravedad y obvio que los órganos que vayan llegando sean compatibles. Entonces, así más o menos se hace el análisis, ¿cierto? Exacto, así funciona. Yo tengo una pregunta porque uno no sabe, pues normalmente uno no sabe ni en dónde, ni en qué circunstancias, o sea, cómo va a ser su muerte. A lo que me refiero, y lo digo por experiencia, porque hace poco una tía falleció en casa, el servicio fue muy largo para que llegaran a recogerla. Entonces, ¿cómo hace uno con esa persona? Y uno dice, sus órganos van a ser donados, hay que decir en el momento del fallecimiento de la persona, o sea, ¿cómo hacer para esa prontitud por el tema de los órganos? Vale, en el caso puntual tuyo, o sea, tendrías que haberlas llevado a un servicio de salud, ¿cierto? Porque obviamente todo este tipo de procedimientos no se va a hacer en cualquier sitio, tiene que ser en cualquier clínica o hospital de la ciudad. En este momento, la red de donación y trasplante, ¿cierto?, que es la regional número 2, es la de nosotros, se tiene estipulado con todas las instituciones prestadoras de salud que ellas, cuando haya algún fallecimiento en el rango de edad,
ellas deben hacer una alerta, generar una alerta a nosotros que somos los pertenecientes de la red para que nosotros vayamos y podamos atender los casos. Entonces, ahorita les contaba que igual las personas podían inscribirse ante el Instituto Nacional. Uno siempre hace una consulta a ellos a ver si la persona en vida de pronto hizo el trámite, ¿cierto? Y en caso de que no lo hagan, pues uno ya entraría a hablar con la familia. Por eso es tan importante que igual las personas que quieran, ¿cierto? Que quieran ser donantes, o se inscriban o lo dejen hablado. Simplemente es eso, dejarlo Lo hablado hablo con la públicamente, familia. o sea, de mí donen hasta los huesos si es necesario. También, yo también Todo. se le he dicho que jueguen en un colegio ahí con esqueletos y aprendan cuáles son los huesos y todo lo que quieran. Pero, Neider, ¿cómo es la página? Contémosle a todos los televidentes y a que todo nos quede claro y compromiso, que no se quede en palabras y en intenciones, sino verdaderamente tomarnos los minutos necesarios para hacer el registro. ¿Cómo es? Claro que sí, es la página del Instituto Nacional de Salud, es ins.gov.co, se meten ahí en el apartado dice quiero ser donante, ya te piden pues ciertos daticos, los cuales ya al llenar, al final te quedas inscrito como tal. Yo acá tengo una pregunta, pero más de curiosidad, ¿cuáles son los órganos que más se solicitan, los que más de pronto tienen lista de espera? El órgano en este momento que es más solicitado es el riñón. El riñón. Es el que más personas tienen en el momento de órganos y tejidos. Está alrededor de 3.600, más o menos 3.600 personas. Mucho. Mira lo que dice este televidente, dice, yo soy donante de órganos, lo he hablado mucho con mi familia, le digo que si no respetan mi voluntad, los espanto. Yo también digo lo mismo. Yo igual. Hermoso. Qué tirazo. Está buena también. Está No, pero buenísimo. además debe ser muy bonito uno como familia que saber que una parte o varias partes de ese ser querido aún viven. No, Y que- pues yo sé creo que que somos la gran- más que la eso. gran Pero es que es misión de imposible todos los que la seres gente que no humanos quiere es muera. servir. O sea, siempre van a estar en uno. y uno Pero, no. pero uno Sacarle saber como que esa ese partecita órgano... buena a ese momento tan difícil por el que pasa. Y yo creo que al final la gran misión de todos como seres humanos es poder servir e incluso ya cuando trascendamos el seguir sirviendo a través de nuestros órganos y de nuestra vida. Y ese es el mensaje que nosotros queríamos llevar en Neider. Gracias de verdad por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. ¿Sabes cómo me le aprendí el nombre por molestarlo? Como es jovencito y de todo le dije, Neider. ¿Qué? Pero ¿y ustedes están, pues, mejor dicho, hay mucho alboroto. Yo no he hecho nada. No, Ella. Toda la culpable soy yo, pues. Ese grupito de ahí me hace el favor y se me Se me separa. separa.